Claudia Donatella. Claudia, eh, bienvenidos. Hoy seguimos con nuestro curso, el tercer tema de- del programa que hemos cambiado, si bien algunos pueden recordar que hemos cambiado el orden de las charlas, digamos, ¿no? De las clases. Esta clase que va a desarrollar hoy Ángel es el segundo que está dentro del programa y tuvimos que pasarlo para la clase de hoy, ¿no? Por una situación personal que él tuvo la vez anterior. Por lo tanto, también a Ángel le damos la bienvenida para esta clase, porque es la primera también tu clase en este grupo. Así es. Muy bien. Aprovechen y aprovechemos a Ángel, que realmente es un erudito en el tema que va a tratar acerca de la oración. Se escucha, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si este tema de hoy, que es la oración, empezamos con una oración? Así como estamos, confiamos en la presencia, sobre todo en la palabra de Dios. Ustedes están igual que yo, somos creyentes. El Señor dice en su palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Mateo 18, 20. Dice Jesús, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Qué lindo, ¿verdad? Hoy la presencia de Jesús resucitado en medio nuestro cuando nos reunimos en su nombre. Entonces les invito a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a hacer este gesto de la señal de la cruz que nos ayuda a hacer un corte. La señal de la cruz nos ayuda a hacer un corte con lo que traíamos para conectarnos con nuestro lugar, con este presente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confiados en la presencia de Jesús, porque así nos dice en su palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, en donde dos o más están reunidos en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo. Si te sirve orar con los ojos cerrados, te invito a cerrar tus ojos. Si no, puedes orar igual con los ojos abiertos, no importa. Acá lo que importa es conectar la atención del corazón, la atención del espíritu, los ojos de la fe, los ojos del espíritu en la persona de Jesús. Aquí está Jesús resucitado en medio nuestro, a un Jesús a quien yo no le puedo ver como yo te veo a ti o como tú me ves a mí, pero sí le podemos ver con los ojos de la fe y porque creemos en su palabra, sabemos que Él está aquí en medio nuestro. Entonces quiero invitarte, mi hermano y mi hermana en la fe, a pedirle a Jesús que obre, a este Jesús poderoso, este Jesús victorioso, el que venció al pecado, a la muerte y al mal con su resurrección. Este mismo Jesús que se dice de sí mismo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Él tiene poder sobre lo que pensás, tiene poder sobre nuestros pensamientos, tiene poder sobre nuestros afectos, tiene poder sobre nuestro cuerpo. Basta que nosotros le demos esa autoridad y el Señor puede obrar. Entonces quiero invitarte, mi hermano y mi hermana en la fe, en este momento, a pedirle a Jesús que obre sobre nuestro pensar. Seguramente hay imágenes, ideas, pensamientos que van dando vuelta por tu mente y que pueden estar embarullando tu mundo interno porque pueden ser imágenes o pensamientos muy intensos. Te invito a decirle a este Jesús victorioso que quite de tu mente, que quite de tu mente todo pensamiento que te puede estar perturbando, que quite de tu mente todo recuerdo desagradable, que quite de tu mente toda preocupación que pueda estar teniendo en tu mente, en tu interior. Podemos pedirle a Jesús, si es así también vos querés, invitarle a Jesús, a pedirle a Jesús, que quite de nuestro corazón todo apuro que podamos estar experimentando, esa premura, esa ansiedad que nuestro corazón pueda estar sintiendo. Jesús tiene poder sobre ello. Es cuestión de que le pidamos. Podemos decirle entonces, Señor, quita de mí esta ansiedad que estoy sintiendo, quita de mí, Señor, este enojo que estoy experimentando, quita de mí, Señor, este apuro que estoy experimentando, quita de mí, Señor, esta tristeza, quita de mí, Señor, esta insatisfacción, lo que vos quieras decirle, lo que vos sientas en tu corazón y le pidas a Jesús, el Señor va a obrar sobre ello. Le pedimos también a Jesús, en este momento te invito a pedirle también que obre sobre nuestro cuerpo, sobre todo cansancio físico que podamos estar trayendo, sobre todo sueño.
que podamos estar trayendo a este lugar. Que obre también Jesús sobre cualquier dolor físico que está atrapando mi atención y me está quitando toda la atención para este momento, para este lugar que el Señor quiere que aquí esté completo, de cuerpo y de alma. Entonces, en esta oración breve de disposición a este Jesús victorioso, a este Jesús resucitado, al que se le dio todo poder, le pedimos que obre sobre nuestra mente, sobre nuestros afectos y sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra realidad personal, que libere de nosotros todo lo que nos puede quitar de este lugar. Y le pedimos al Señor que con su gracia y con su auxilio podamos recibir aquello que Él tiene pensado para cada uno de nosotros en este momento. Señor Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por este momento. Te pedimos que obres en nuestro corazón, en nuestro interior, para que hoy, Señor, podamos recibir una vez más un rayo de tu luz y podamos también caminar conforme a tu querer. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, primeramente para adentrarnos un poquito en el tema de la oración, quiero compartir con ustedes que la oración es un don y es una conquista también, ¿verdad? Es un regalo de Dios, es una gracia, pero también es una conquista. Y con respecto al tema de la gracia, que es un regalo de Dios, mi experiencia personal es pedirle constantemente a Dios en cada misa que participo a la hora de la consagración, como dice la palabra del propio Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre les va a conceder, dice. Y en el momento que se hace la consagración eucarística, en el momento que el sacerdote repite las palabras y los gestos de Jesús en la última cena, nosotros sabemos que el Espíritu Santo en ese momento hace presente aquella entrega de Jesús de hace 2000 años atrás, que ninguno de nosotros estuvo presente, pero que Dios no nos quiso dejar fuera de ese acontecimiento salvador, entonces instituyó la Eucaristía. Y en ese momento en que Jesús se entrega al Padre, que se entrega por nuestros pecados y por todo lo que nosotros le pedimos, yo le suelo decir al Padre Eterno, a Papito Dios, le suelo decir que por tu Hijo amado Jesús, por ese sacrificio que se hace presente ahí, Señor, yo te pido la gracia de la intimidad contigo, es lo que le pido comúnmente. La gracia de que yo pueda sentir esa necesidad, ese deseo de querer entrar en conexión contigo. Y miren que yo les comparto mi experiencia personal, hay semanas, hay días, por ejemplo, que ya no veo la hora de desconectarme de todo lo que es mi actividad para poder entrar en esa comunicación, en ese diálogo con Dios. Y eso yo lo veo más como un regalo de Dios que como como se dice, como una conquista mía, porque tanto a mí como a ustedes, me imagino que nos cuesta un montón también entrar en esa sintonía con Dios. Pero también tengo que hacer mi parte. Generalmente busco momentos de quietud, momentos de tranquilidad, y para mí ese momento es a la mañana temprano. Si voy a dejar mi oración para la tardecita noche, o sobre todo para la noche, con el cansancio físico, con las distracciones que ya tiene mi mente, se me hace muy difícil entrar en esa conexión con Jesús. Sin embargo, a la mañana temprano, lo primero que hago al levantarme, después de darme una ducha para que me despierte, voy a buscar en la casa, en mi casa, un lugarcito donde yo pueda estar en esa comunión con Jesús. Entonces pongo también mi parte para que no me domine el sueño, entonces me doy una ducha como para que me despierte, me tomo un cafecito, o sea, pongo mi parte para poder también entrar en esa conexión con Dios. Entonces la oración es una gracia y es una conquista. También tenemos que poner nuestra parte. Muy bien, vamos a lo que hoy quiero compartir con ustedes. Sobre todo la oración, en primer lugar quiero presentarles, ya hemos en más de una oportunidad aquí, ya hemos presentado este punto, pero no está nada mal repetirlo ahora, ¿verdad? Quiero presentarle a Jesús como modelo de oración. Quiero que tomen un poco, si es que ustedes tienen las Sagradas Escrituras en sus manos, si pueden tomar el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 31. En este lugar, en el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo, y en este versículo 35, perdón, capítulo 1, versículo 35, ustedes van a encontrar que después de hacer su actividad, después de haber curado, después de haber hecho una serie de ¿cómo se llama?, de sanidades, serie de liberaciones, después de esa actividad que tuvo Jesús, dice el evangelista Marcos en el capítulo 1, versículo 35, que Jesús se retiró a un lugar a solas a orar. Dice, qué lindo. Jesús se retira a lugares solitarios para orar.
en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Ahí ustedes van a encontrar a este Jesús que también para tener intimidad con el Padre busca lugares de quietud. Se aparta Jesús a lugares tranquilos. En este caso habla de un lugar solitario, ¿eh? Después de toda su actividad, Jesús se aparta para estar a solas con el Padre. Miren qué importante. Segundo texto bíblico que podemos encontrar también que confirma esto de que Jesús busca lugares solitarios, lugares apartados para la oración, podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16, ustedes van a encontrar también este ejemplo, que después de sus actividades Jesús se aparta, busca un lugar de quietud, un lugar tranquilo, para poder entrar en comunión con el Padre, para poder entrar en diálogo con el Padre. Por eso estos textos que les estoy mostrando, que son más, pero algunos nomás solamente les voy a mostrar, creo que son suficientes para poder encontrar en el modelo Jesús también el lugar concreto para poder entrar en intimidad con Él, ¿verdad? Lucas capítulo 5, versículo 16. Ahí ustedes van a encontrar casi parecido al Evangelio de Marcos 1:35, que Jesús después de haber hecho toda esa actividad, se aparta a un lugar a solas, a un lugar de quietud, a un lugar tranquilo para orar. En el mismo Evangelio de Lucas, pasamos unos capítulos más, en el capítulo 9, para nosotros que somos del Tabor, este encuentro de Jesús con el Padre y donde se manifiesta la gloria del Padre. Vemos en Lucas capítulo 9, versículo 28, que Jesús se aparta junto con Pedro, Santiago y Juan. Jesús se aparta. Lucas 9, 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Otra vez más, otro ejemplo en donde Jesús se aparta para entrar en intimidad con el Padre y en esta oportunidad se lleva consigo a tres, a Pedro, Santiago y Juan. Qué interesante. ¿Se acuerdan que al principio, antes de hablar del tema, yo les había dicho de que la oración es una gracia, pero también es una respuesta? Aquí tenemos el ejemplo porque en el relato de la subida al Tabor dice que la iniciativa fue de Jesús. Jesús tomó consigo, Jesús tomó consigo. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Fue Jesús el que tomó la iniciativa de llevar a Pedro, a Santiago y a Juan a este lugar donde él iba a manifestar su gloria. Una vez más, se confirma lo que les dije al principio. La oración es una gracia. Siempre la iniciativa es de Dios. Si algún momento por tu cabecita pasa el pensamiento o por tu corazón pasa el deseo de querer orar, yo, mi hermano, mi hermana, en la fe ya te digo que esa es una invitación de Dios. Aunque ese pensamiento haya sido corto, aunque ese sentimiento haya sido así muy suave y muy leve, es la invitación que Dios te está haciendo para tener intimidad contigo. Miren qué lindo. Nuestro creador, nuestro redentor, quiere tener intimidad con su criatura, quiere tener intimidad con sus redimidos. La iniciativa siempre es de Jesús. Desde el momento que pasa por mi cabeza el pensamiento de que tengo que orar o tengo que orar más, el Señor ya me está invitando. Desde el momento que pasa por mi corazón ese sentir las ganas de orar un poco más, es el Señor el que me invita. La respuesta es mía. La respuesta es nuestra. Somos nosotros los que vamos a decidir seguir o no esa invitación. Acá tenemos el ejemplo de que que Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan. Él toma la iniciativa para llevarles a este encuentro con la gloria de Dios, ¿verdad? Vamos a ver un poco también, aparte, entonces ya tenemos a este Jesús, modelo de oración, que Jesús se retiraba, se apartaba del ruido para orar, ¿cierto? Ustedes si siguen todos los relatos bíblicos van a encontrar que también Jesús oraba en medio de sus actividades. Por ejemplo, el Evangelio de mañana, el Evangelio de mañana del Evangelio de Juan, capítulo 11, antes de resucitar Jesús a Lázaro, Jesús hace una oración. Jesús ora también en esos momentos de actividad, por así decirlo, ¿verdad? El espíritu de oración, eso se llama, eso se vería en algún momento seguramente, el tener esta habilidad de poder conectar tu corazón con Dios en los distintos momentos de tu vida, en los distintos momentos
de lo que vos estás viviendo día a día. Tenemos el ejemplo de mañana. Mañana, ustedes en el Evangelio de mañana van a escuchar, o de esta noche ya prácticamente, van a escuchar que Jesús, antes de resucitar a Lázaro, hace una oración. Conocemos en el relato también del Evangelio de Mateo, capítulo 11, del versículo 25. Jesús empieza a alabar al Padre, le dice: te alabo, Padre, porque estas cosas le has revelado a los sencillos de corazón. Jesús, en medio también de sus actividades, hace oración, pero preferentemente sus oraciones más fuertes, por así decirlo, eran en lugares retirados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Yo puedo orar cuando trabajo? Claro que sí. ¿Puedo levantar mi mente y mi corazón en el Señor en medio de mi trabajo? Claro que sí. ¿Puedo orar cuando manejo? Claro que sí. ¿Puedo orar cuando me estoy duchando? Claro que sí. ¿Puedo orar cuando voy al súper? Claro que sí. En todo momento yo puedo levantar mi corazón hacia el Señor. Esto que dice la oración litúrgica. ¿Se acuerdan cuando vamos en la misa y dice: el Señor esté con ustedes, con tu espíritu? Levantemos el corazón. Y nosotros respondemos: lo tenemos levantado hacia el Señor. Así dice la gente, con su cabeza está a otro lado. Levantar el corazón al Señor quiere decir conectar nuestra atención en Él, ¿verdad? Estamos invitados por Dios para poder que levantemos también nuestro corazón, nuestros afectos hacia Él en todo momento. Pero si tomamos a nuestro Jesús como modelo de oración, el Señor oraba o tenía esa intimidad fuertemente con el Padre en estos momentos de quietud. Jesús se apartaba. Entonces, qué importante es apartar también un tiempo de nuestro tiempo libre, más de nuestro tiempo libre, porque yo le conozco a gente y yo personalmente creo que no está bien, no es correcto. La conozco gente que trabaja en una institución pública, por lo menos me acuerdo una, y que se escapaba de su trabajo para irse a la adoración al Santísimo. Y no te pagan para eso. Se escapaba de su horario de trabajo, se hacía un tiempo en su trabajo para irse al Santísimo, ¿verdad? Y para mí no está bien, porque tu trabajo es tu trabajo y tu hora de trabajo no te pagan para irte al Santísimo, sería para tu hora libre. En las horas libres, en las horas que nosotros tenemos libre, sería bueno que podamos apartar una porción importante de nuestro tiempo libre para poder encontrar ese lugar y ese momento para estar con Jesús. Apartarnos del ruido, apartarnos de las actividades diarias para poder tener, así como Jesús, su encuentro con el Padre, nosotros podamos tener este encuentro con Jesús. Qué lindo. Vamos a ver también ahora que Jesús oraba antes de tomar decisiones importantes. Otro modelo que nos presenta las Sagradas Escrituras de Jesús, modelo a imitar. En Lucas capítulo 6, versículo 12, ustedes van a encontrar que antes de elegir a los 12 apóstoles, Jesús, dice la palabra, se pasó toda la noche en oración. Qué lindo. Qué importante es orar antes de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Yo le digo a mis amigos solteros: antes de casarte, orale mucho a Dios. Antes de elegir una carrera, orale mucho a Dios. Antes de tomar una decisión importante en tu vida, qué sé yo, cuando estás planeando tener un hijo, orale mucho a Dios. Qué importante es este ejemplo que nos presenta Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Antes de elegir a los apóstoles, Jesús pasó toda la noche en oración. Mi querido hermano, mi querida hermana, si te estoy poniendo a Jesús como modelo de oración, entonces qué interesante sería que antes de tomar decisiones importantes o inclusive las decisiones no tan importantes, que le podamos hacer partícipes a Jesús de todo lo que vamos a decidir. Qué lindo sería, ¿verdad? Vamos a ver también que Jesús ora en los momentos de prueba. Pueden mirar Lucas, capítulo 22. El texto es largo, pero ya vamos a ubicar. Es en el huerto de Getsemaní. Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 43. Simplemente para marcar, porque es un poquito largo. Jesús ora en los momentos de prueba. Jesús ora en lugares apartados. Jesús ora también en medio de sus actividades. Habíamos visto dos ejemplos. Jesús también ora antes de tomar decisiones importantes. Jesús ora en los momentos de prueba. Qué lindo y qué interesante, ¿eh? En Lucas capítulo 22, versículo 39 al 43, el relato del huerto de Getsemaní, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Estaba pasando por una situación difícil y Jesús en ese momento ora, ¿eh? Fíjense, vamos a tomar un texto del Nuevo Testamento que habla justamente
cómo Dios a través de Santiago nos invita a orar cuando estamos tristes. Generalmente cuando estamos tristes no queremos rezar. Por lo menos yo le conozco a gente que está triste, no quiere saber nada de la oración. Santiago capítulo 5, versículo 13, en el Nuevo Testamento. Vamos a pasar todo el Evangelio de Lucas, vamos hacia las cartas de Pablo, pasamos la carta de Pablo, la última carta a los hebreos. Después de la carta de los hebreos vienen las cartas católicas. Y dentro de estas cartas católicas está la carta de Santiago. Capítulo 5, versículo 13. Esta invitación de Dios a través del apóstol, a través de Santiago, de orar también cuando estamos tristes. ¿Mm? Qué importante. Oramos o deberíamos orar o el Señor nos invita a orar en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en los momentos de lucha, en los momentos de batallas intensas. El Señor nos invita a orar a través de su ejemplo. Él también se puso a orar en el Getsemaní cuando estaba por enfrentar una situación muy dura, muy difícil para él, ¿verdad? Y por boca de Santiago nos dice que necesitamos también orar cuando estamos tristes. Orar. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Encontraron? ¿Alguien quiere leer por lo menos ese versículo en voz alta? Si se animan. Sí, versículo 13. Santiago del 5 al 13. Perdón, Uno. capítulo 5, versículo 13. No. Solamente el 13, 1 y 13. Capítulo 5, versículo 13. 3. Sí. Bueno, los enfermos, dice. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado que rece? ¿Está alguno alegre que cante himnos al Señor? De Dios. Te alabamos, Señor. ¿Está alguno desanimado? Otra traducción dice, ¿está alguno triste? Que rece, que ore. ¿Está contento? Que ore, que cante alabanzas. Es importante entonces, si queremos moldear nuestra vida conforme a lo que el Señor quiere de nosotros, bueno, el Señor nos está expresando su querer a través de la palabra. Yo siempre le digo a las personas con con quien suelo compartir, en el Padre Nuestro, el Señor nos invita, o sea, nos lleva a hacer 7 pedidos. Entre esos 7 pedidos que hacemos en el Padre Nuestro, uno de esos pedidos es hacer su voluntad. Le decimos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y comúnmente la pregunta es, ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para que yo pueda cumplir esa voluntad? Yo le digo a la gente, la voluntad de Dios se expresa en primer lugar a través de sus mandatos. Si yo soy fiel a sus mandatos o hago el esfuerzo de ser fiel a los mandatos de Dios, entonces puedo decir que estoy haciendo el esfuerzo de hacer la voluntad de Dios. Pero Dios también expresa su voluntad a través de su palabra. Así como cualquiera de nosotros, cuando vos querés algo, a través de tu palabra expresás lo que querés. Dios expresa su voluntad a través de su palabra. Por eso nosotros, los seguidores de Jesús, deberíamos conocer la palabra de Dios. Deberíamos familiarizarnos con la palabra de Dios. Y Dios está expresando su voluntad a través de esto que estamos escuchando. Dios quiere que oremos en momentos de prueba, en situaciones duras, difíciles. No quiere que claudiquemos, quiere que oremos. Dios quiere que oremos antes de tomar decisiones importantes. Dios quiere que oremos también en todo momento. Eso también está en la palabra. Estamos haciendo una síntesis cortita, ¿no? ¿Verdad? Y si ustedes se fijan ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, es largo, pero vamos a tomar solamente como ejemplo. Ustedes van a ver que Jesús también ora intercediendo, la oración de intercesión. El capítulo 17 del Evangelio de Juan es llamado la oración sacerdotal de Jesús, donde Jesús intercede por sus seguidores. Qué lindo. La oración de intercesión. En Juan capítulo 17. Solamente, todo es una oración larga, por eso ya solamente cito el capítulo, ¿verdad? Toda esa oración es una oración sacerdotal de Jesús, ¿verdad? Jesús intercede. Miren qué importante también la oración de intercesión. En la oración de intercesión, Dios escucha la oración por la fe del que pide. Por quien vos pedís puede no tener fe. Ejemplos concretos, cuando el centurión se va hasta donde está Jesús a pedirle por la salud del criado, por la fe del centurión, ¿qué hace Jesús? Le da la salud al criado. En ningún momento la Biblia dice que el criado tenía fe. El centurión es el que tenía fe. Cuando Jairo, el jefe de la sinagoga, va hasta Jesús
para plantearle que su hija estaba a punto de morir. Jesús le devuelve la vida a la hija por la fe de la hija o por la fe de Jairo, por la fe del que intercede. Tu hijo puede no ser muy creyente, que digamos. Tenemos el ejemplo de San Agustín. San Agustín ya saben que era un cachapaí, ¿verdad? Pero su mamá era una mujer de fe, una mujer que oró por él, una mujer que intercedió por él, perseveró en la oración y el Señor tocó el corazón de Agustín a los 30 años. La oración del que intercede, por la fe del que intercede. Qué lindo. Y cuando es en comunidad, qué fuerza también tiene. Conocemos el relato del Evangelio de Marcos, en donde llevan al paralítico ante Jesús. Y como no pudieron meterle por la puerta porque nadie quería dar su lugar, ni tampoco no sé si había ventana, pero si había estaba todo abarrotado, no le querían dar lugar a estos 4 hombres que le traían el paralítico. Ellos hicieron un boquete en el techo y le bajaron al paralítico en soga delante de Jesús. Y la palabra de Dios dice así: y viendo Jesús la fe de esos hombres, no dijo la fe del paralítico, la fe de esos 4 hombres que intercedieron por el paralítico. Jesús le dijo al paralítico: toma tu camilla y levántate. Por la fe del que intercede, Dios puede obrar gracia. Entonces, mi querido papá, mi querida mamá, mi querido hermano, hermana, si todavía sos hijo y de repente querés la conversión de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, que salga, que el Señor le rescate de algún vicio, de alguna debilidad, y puede que esa persona por quien vos vas a pedir no tenga mucha fe, pero eso no importa. Lo que importa es la fe con que vos le pedís a Dios por esa persona. Muy bien, aquí tenemos entonces a Jesús como modelo de oración. Y si Jesús es nuestro modelo, deberíamos hacer el esfuerzo entonces de imitar a nuestro modelo, ¿verdad? Buscar estos lugares silenciosos para estar con Él, pedirle al Señor la gracia de esa intimidad con Él, que querramos buscar esos momentos para estar con Él, ¿verdad? Si podemos en esos momentos, qué importante sería no solamente contarle a Dios las cosas que nosotros podamos estar viviendo. Vamos a tomar lo que decía Santa Teresa de Ávila. Ustedes se acuerdan que Teresa de Ávila definía la oración como un trato de amistad, como un diálogo de amistad entre Dios y la criatura. Entre Dios y la criatura. O sea, es un trato de amistad. En un trato de amistad, o vamos a poner así, en un diálogo, ustedes saben que se requieren de 2 partes. Cuando una de las partes habla, la otra parte escucha. Y cuando la parte que escucha quiere hablar, la parte que hablaba tiene que escuchar. Eso es el diálogo, ¿verdad? Si yo nomás soy el que hablo, ¿cómo sería eso? Un monólogo. Bueno, comúnmente muchas personas lo que hacen con Dios es monólogo. Le cuentan a Dios todas sus cosas, le cuentan a Dios todo lo que están viviendo, le claman por su necesidad y no está nada mal, al contrario, es también es un pedido que nos hace Dios a través de las Sagradas Escrituras, de pedir por nuestras necesidades. Ustedes tienen, tan igual que yo, en sus Sagradas Escrituras, capítulo 7 de Mateo, versículo 7, donde dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, pidan, pidan, pidan. Tenemos ejemplos bíblicos donde Jesús nos invita a pedir con insistencia y sin desanimarnos. Lucas 18:1. En Lucas 18:1 ustedes van a encontrar que justamente el evangelista Lucas empieza el evangelio del capítulo 18 diciendo de que Jesús contó una parábola para animarnos a orar insistentemente y sin desanimar. Entonces ven, tenemos en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, donde se manifiesta también la voluntad de nuestro Dios, de que hay que pedir, y hay que pedir insistentemente y sin desanimarnos. ¿Es parte de la oración? Sí. Tenemos el ejemplo de Mateo, Jesús del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, donde nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Vengan a mí. Él promete alivio a nuestro corazón, promete alivio a nuestra mente, promete alivio a nuestras cargas, pero hay que ir a Él. Vengan a mí, yo les aliviaré. Conocemos el relato de la carta de San Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, la primera carta de Pedro, del capítulo 5, versículo 7, Pedro toma aquello que Jesús había dicho, porque ustedes saben que Pedro era un testigo cualificado de todo lo que Jesús dijo y hizo.
Y en el capítulo 5, versículo 7, dice Pedro, descarguen en él todas sus preocupaciones, porque Dios se ocupa de ustedes. Qué lindo. Descargar en Dios lo que te agobia, lo que te inquieta, las necesidades que vos tengas. ¿Es parte del diálogo? ¿Es parte de esa intimidad con Jesús? Sí. Pero ahora viene la otra parte, la parte en donde casi la gran mayoría deja pasar, la escucha a Dios. Miren un poco qué importante, en estos días, la semana pasada, habíamos leído texto del profeta Jeremías, que quiero retomar un poco ahora. Si ustedes se fijan, por favor, en Jeremías, capítulo 7, del Antiguo Testamento, versículo 23. El contexto es interesantísimo. Capítulo 7, versículo 23. Dios envía al profeta Jeremías a que se pare enfrente del templo de Jerusalén. Y ahí entraban los judíos para el culto, para el servicio del templo, para los sacrificios del templo. Ofrecerle a Dios sacrificios. Eso era parte de... Y en ese contexto, Dios le habla al pueblo a través del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Y el acento que pone Jeremías no le dice, no hagan sus sacrificios. Pero en otras palabras, Jeremías le dice, todo esto que ustedes hacen, este culto que están teniendo de ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios de animales, Jeremías le dice, no sirve si ustedes no le escuchan a Dios. Por eso, fíjense, en el capítulo 7, versículo 23, ¿qué dice? ¿Encontraron? ¿Alguien quiere leer? Así que no sea todo yo el que sea un poco más compartido. Jeremías 7, 23. Y presten mucha atención, porque ya le ubiqué el contexto. El contexto es que Dios envía al profeta frente al templo, ahí la cantidad de judíos que entraban por ofrecer sacrificios a Dios, y ahí Dios le pide al profeta que diga esto. El 23 nomás, solamente el versículo 23. Lo que les mandé más bien fue esto: escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les indiqué, para que siempre les vaya bien. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Qué interesante. Lo que yo les mandé es que escuchen mi voz. Escuchar es sinónimo también de obedecer. Entonces, cuando vamos a la oración, es importante que yo le exprese a Dios todas las necesidades que tengo, ¿verdad? Dios quiere que le exprese. Yo le suelo escuchar así, no siempre a muchos, ¿verdad? Pero hay algunas que otras personas con respecto a su necesidad personal. Me dicen, me acuerdo que una señora me dijo, yo, licenciado, no le pido a Dios por mí, yo le pido más por los demás. Yo cuando hago oración pido a Dios por la necesidad de los demás. Y me dijo así la señora, porque Dios ya sabe lo que yo necesito. Si Él me quiere dar, me va a dar. Entonces yo le dije, no, Dios sabe lo que necesitas, pero Dios quiere que le pidas también. ¿Tenemos ejemplo de ello? Sí. ¿Se acuerdan de Bartimeo, el ciego de nacimiento? Estaba ahí frente a Jesús. Jesús se dio cuenta perfectamente que era ciego. Y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Expresame tu necesidad. Cuando yo tengo esa manera de pensar, algo no está funcionando bien dentro de lo que es mi relación con Dios, ¿verdad? Eso de que Dios ya sabe lo que yo necesito, yo solamente pido por los demás. Y como Dios ya sabe lo que yo necesito, entonces que Dios me conceda nomás, porque Él ya sabe, no. Dios sabe lo que necesitas, pero no te va a dar si no le pedís. Bartimeo era ciego, Jesús estaba ahí frente, ¿qué quieres que haga por ti? Le dijo. Y Bartimeo le dijo, quiero ver. Cuando se encontró con el enfermo de la pileta Siloé de la semana pasada, ¿se acuerdan? No, de esta semana creo que era la lectura. Jesús sabía que era enfermo. Sí, ahí todos los que estaban ahí eran enfermos y Jesús le dice, ¿quieres curarte? Quiere que expreses también tu necesidad. Pidan y se les dará. Entonces, es correcto, está bien que yo le pida a Dios por mí y interceda también por los demás, sí. Pero qué importante también es que en ese momento de encuentro con Dios, yo tenga también la apertura para escucharle a Dios. Sí, hermanita. Sí. De que este paralítico no sabía siquiera que Jesús era Jesús, porque después cuando toman y le preguntan quién fue el que te dijo tal, y él dijo, no sé, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar también en conclusión? Que quiera o no, Jesús sabe cuál es nuestra necesidad. Y hay veces que aunque no le pidamos, Él sabe que estamos en la perentoriedad y trata de hacer algo por nosotros. Sí, sí, tal cual. Sabía la necesidad, pero igual le preguntó, ¿quieres curártelo? Entonces es importante que le expresemos a Dios nuestra necesidad. O sea, Dios quiere también que le expresemos nuestra necesidad y la necesidad que tengamos de que Él obre en la vida de otras personas que también sabemos que necesitan y que a lo mejor esas personas no se van a abrir tanto a Dios como nosotros. Entonces ahí entra el poder de la intercesión. Fíjense en el Salmo 95 del 7 al 8, dos versículos nomás. Otra vez volviendo a este tema de la escucha. Conocemos también el relato que ya después le voy a repetir. Salmo 95 del 7 al 8. Salmo 95 del 7 al 8. Hay Biblias que tienen otra numeración en este salmo, pero si encuentran que en el 95, 7, 8 habla de que ojalá escuchen hoy la voz del Señor, así dice. ¿Encontraron? Salmo 95 del 7 al 8. ¿Alguien quiere leer esos dos versículos, por favor? Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano, o si escucharéis o su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Qué lindo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Otra vez, escucharle a Dios. Ustedes saben en estos días también, cuando este erudito, este hombre erudito, se acerca a Jesús, era un conocedor de las Sagradas Escrituras, él conocía muy bien todas las leyes de Moisés. Y si mal no recuerdo, los judíos tenían allá por los 600 mandatos, aparte de los 10 mandamientos, un montón de mandatos que Moisés le había dado, ¿verdad? Entonces este hombre erudito, este escriba, se acerca a Jesús y le pregunta cuáles son los mandamientos más importantes o cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús le cita un texto del Antiguo Testamento, del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, donde dice, escucha Israel. Empieza con la palabra escucha, el Shema. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu mente, con toda la fuerza de tu corazón y con toda la fuerza de tu ser. Qué interesante. Y en una oportunidad, o más de una oportunidad, ustedes me escucharon decir aquí, en uno de los cursos que me tocó dar, ¿por qué empieza con la palabra escucha? Y porque nadie puede amar a quien no conoce y nadie puede conocer a quien no escucha. ¿Y cómo yo le voy a amar a Dios si yo no le escucho? ¿Y cómo le voy a conocer a Dios si no lo escucho? Qué importante la escucha. Escucha, Israel. Primero empieza por ahí. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu mente, de tu corazón y de tu ser. Entonces, la propuesta mía en este día es estos momentos de oración, de diálogo con Dios, de encuentro entre Dios y nosotros. Qué lindo sería que podamos tener esos espacios en donde pueda haber mucha quietud, tanto quietud de afuera como quietud por dentro. El silencio de afuera ayuda mucho también al silencio interior. Acuérdense, por favor, esto hay varios estudios sobre cómo funciona la mente humana. La mente humana entre 15 a 20 minutos mínimo necesita tiempo para ajustarse. Hay mucha gente que su oración es 15 a 20 minutos nomás y todavía hoy no entraste en oración, hay calentamiento de la música. Entonces, hay un tiempo prudencial que deberíamos tener, por lo menos una media horita. Y si podemos tomar media horita de nuestro tiempo libre, de un tiempo en donde también nuestras energías estén todavía bien fuertes y donde no estemos con demasiadas cosas, cada cual se conoce, cada cual conoce su actividad, cada cual conoce cuál es el ritmo que tiene, cada cual conoce el espacio de su casa. Yo suelo usar mi salita, la salita es el único lugar donde puedo estar también en quietud con el Señor, a veces salgo un poco al patio, depende mucho del movimiento, pero buscar esos lugares donde podamos tener quietud, quietud externa y quietud interna,
para poder entrar en esa comunicación con el Señor, donde yo le pueda expresar a Dios mis necesidades, donde le pueda agradecer, donde yo pueda interceder al Señor por la necesidad de los demás, pero sobre todo para escuchar. Y para escucharle a Dios, yo siempre le digo a las personas, el mejor lugar para escucharle a Dios es la palabra. Qué lindo sería orar con las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la propuesta que nos hace la Iglesia de los textos del día, pero puede que no sea también los textos del día, puede que sea algún que otro texto que realmente al leerlo, al meditarlo, me conecta fuertemente con Dios. Alexis, ¿querías decir algo? Yo tengo también momentos en que lugares que estoy y de repente tengo un problema realmente. La respuesta. Sí, sí. Nunca a mí se me dio la Virgen estaba embarazada, pero él escuchó un ángel, dice, en sueño, le dijo, y bueno, entonces, pero ese tipo de experiencia a mí nunca de escuchar, ¿verdad? Ujú. Así que haya una voz Ya, ya. que Sí, independiente sí, sí. uno puede decir, hasta puede decir dentro de las posibilidades, y justo encontré lo que buscaba. Bueno, también un escéptico puede decir, eso Sí, puede ser sí, que sí. Dios te hable así, pero algo así como escucharle De a esa Dios. manera. Yo he tenido muchos momentos de soledad, de caminar en la orilla del mar, en la montaña, llamarle, pero a Dios no, todavía no me habló, De esa manera. no me habló Sí, sí. así como le habló a San José. Le dijo, bueno, ahí en realidad los ángeles es lo que le dijeron, no eran los Dios que le Sí, dijo, mira que no, no sé, no tenés que dejarle, no tenés que abandonarle, algo así le dijo, ¿verdad? sí, sí, sí. No le Pero eso abandones a de tu esposa. escucharle a Dios, el Shema, Mm, eso por lo menos no sé, todavía no claro. tuve la... De hecho, Alguna vez seguramente, ¿verdad? sí, Me esa da asustar luego, es una manifestación extraordinaria. me da asustar si Sí, alguien me el habla. camino ordinario, y esto no es una enseñanza mía, el camino ordinario, esta es una enseñanza oficial de la Iglesia Católica, es la palabra de Dios. Este es el mejor lugar, ¿verdad? Después hay otra forma, ya enseguida, hermanita. Por ejemplo, Dios te habla a través de la conciencia también. De hecho, la Lumen Gentium, documento del Vaticano II, habla que la conciencia es el sagrario del hombre. Dice. Dios también a través de la conciencia te habla, ¿verdad? Aplaude cuando tus acciones son acordes a su querer y desaprueba cuando las acciones nuestras no son acordes al querer de Dios. Dios también nos habla a través de las circunstancias. Cuando dice los signos de los tiempos, Dios también nos habla a través de un libro, nos habla a través de otra persona, ¿verdad? Esos son, para mí, son modos no ordinarios, son extraordinarios que Dios usa para comunicarse también con nosotros. Pero el camino ordinario que Dios usa para hablarnos al corazón es la Sagrada Escritura. Por eso que para nosotros debería ser como una prioridad conocer la palabra de Dios y tomarle gusto a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en esos encuentros con la palabra, Dios realmente va hablando a nuestro corazón. En donde comúnmente encontramos dificultad es en nuestra respuesta. A veces nos cuesta ser obedientes a lo que Dios nos pide en su palabra. Hermanita, ¿querías decir algo? Estoy Dijo, nomás pensando en lo que nombró hoy. Usted nombró a Santa Teresa de Ávila. Y en el siglo XVI nosotros sabemos bien que las mujeres eran ciudadanas de segunda clase. Nadie les permitía tener que leer la Biblia, sino que solamente los varones son los que leían y predicaban. Y aún así, dentro del contexto, ella dice, oración no es otra cosa que un trato de amistad, estando, dice ella, muchas veces a solas con aquel que sabemos nos ama. Y ella como toda mística, porque ya todos sabemos que fue mística, ella tenía esa experiencia de la presencia de nuestro Señor. Decía, Él está cabe mí, Él está al lado mío, ¿verdad? Él le hablaba. Eh,
Por lo tanto, yo digo que cada persona también tiene una experiencia distinta a la otra, de acuerdo a lo que cada uno es, cuáles son sus posibilidades, ¿verdad? Y bueno, y va Sí, tomando sí, distintos tipos de sí, experiencia. sí, tal cual. Dios se adapta mucho también al corazón de la persona. Eso es realmente lo que vimos al principio, la gracia. Dios es el que toma la iniciativa y de muchas formas, ¿eh? Hay gente que tiene la gracia, no sé, alguna vez ustedes habrán escuchado, dentro de la Iglesia Católica también existe el don profético. Hay hermanos y hermanas que tienen ese don, que cuando te rezan es el Señor el que a través de esa persona te habla, ¿verdad? Entonces Dios tiene sus maneras y sus modos. Pero me encantaría que si está dentro de las posibilidades de ustedes, que sea el modo ordinario por donde Dios se comunique a nosotros su palabra, ¿verdad? Esto también es tan importante porque necesitamos conocer las Sagradas Escrituras, necesitamos conocer la palabra de Dios no tanto como un intelectual, como un exégeta, como un teólogo, sino más bien como el discípulo que quiere conocer el corazón del maestro. Y ustedes saben que el mismo Jesús dice en la palabra que de lo que abunda el corazón habla la boca. Y si la palabra que nosotros decimos que es de Dios, entonces podemos decir que es el corazón abierto de Dios para con nosotros. Entonces es el estilo San Juan, poner un poco nuestro oído en el pecho de Jesús, es de alguna manera también poner un poco nuestro oído en las Sagradas Escrituras. Y si vamos ejercitándonos en esto, vamos a tener el camino más ordinario, por así decirlo, pero después, así como dice la hermana, Dios está abierto también a manifestarse de muchas maneras, ¿verdad? Una de ellas, ya les expresé lo que decía la Lumen Gentium, que Dios también habla a través de la conciencia, ¿eh? De la conciencia, el sagrario del hombre. Dios también habla a través de las circunstancias, el signo de los tiempos. Dios también habla, qué sé yo, a veces a través de una persona desconocida, en una situación concreta, de repente como si fuera que esa persona conoce tu situación, te empieza a decir cosas que son respuestas para vos, por ejemplo, de lo que vos le estabas preguntando a Dios. Son modos de cómo Dios también se comunica a nosotros. Entonces aquí, qué importante es afinar entonces el oído espiritual, para poder también escucharle a Dios, que nuestra oración tenga ese momento en donde yo le pueda expresar a Dios mis necesidades, pero también tenga ese momento en donde nosotros podamos escuchar a Dios. Y si podemos tomar, por ejemplo, el lugar concreto donde Dios se manifiesta de una manera más fuerte, las Sagradas Eucaristías. Qué lindo sería, por ejemplo, participar también de la Eucaristía para la escucha de Dios. Y si nosotros le prestamos atención a cómo está estructurada la celebración litúrgica, vamos a poner la Eucaristía del domingo. Empieza con el pedido del perdón, ¿verdad? Nosotros le pedimos perdón a Dios. Luego le glorificamos a Dios antes de escucharle. Le pedimos perdón, le glorificamos a Dios y después escuchamos la palabra. Nos habla Dios, nosotros nos callamos, le escuchamos a Dios, ¿verdad? A través de la palabra y a través de la homilía. Termina la palabra, termina la proclamación de la palabra, termina la reflexión litúrgica de la palabra, Dios se calla y nos escucha a nosotros, porque ahí entra la oración de los fieles. Ahí empezamos a pedirle a Dios por nuestras necesidades. Dios habló, nosotros escuchamos. Después Dios se calló y nosotros hablamos, le expresamos nuestra necesidad. Pero para llegar a ese momento, primeramente hemos pedido perdón, hemos glorificado el nombre del Señor, para después escucharle a Dios, presentarle nuestras necesidades y al final el agradecimiento. Miren, tiene casi todo. Pedido de perdón, la glorificación a Dios, la escucha y la acción de gracias. Es importante también para nuestra... Ahora bien, tenemos todavía un tiempito antes de entrar al grupo. Sí. Sí, es Sí. una manifestación del Espíritu Santo en donde la persona que ora no es consciente de lo que dice en su oración. Y hay otras personas que tienen el don de la interpretación, en lo que están. Y hay otras personas que no tienen el don, como le pasó a un conocido mío que estuvo en una primera experiencia, una experiencia así de este tipo, y la señora alemana que oraba, oró en guaraní, por ejemplo, en Argentina. Él era paraguayo y todo era extranjero. La señora era alemana que está viendo en Argentina, o sea, nada que ver en guaraní, el guaraní. Y él quedó muy asombrado porque en el momento de la oración, que estaban orando todos, una experiencia carismática, ¿verdad?
la señora empezó a orar en guaraní y le decía cosas en guaraní. Y después cuando terminó de orar, ella ni se acordó lo que rezaba. La oración en lengua es una oración que el Espíritu Santo suscita en las personas donde oran en un lenguaje, en un idioma que casi nadie de los que están orando conocen. Por eso se requiere en muchos casos el que tiene el don de la interpretación, que pueda interpretar lo que Dios a través de esa oración. Bueno, si ustedes miran la carta de Pablo, en la carta de Pablo a los Corintios hay mucho de eso. En la primera de Corintios, capítulo 12, por ejemplo, Pablo habla mucho habla del don de lenguas, del don de profecía. El mismo Pablo dice, yo también hablo lenguas. Quiere decir que él también tenía ese don. Es un don del Espíritu Santo. Comúnmente se da más dentro de esos ambientes, ambientes pentecostales, ambientes de la renovación carismática o gente que tiene tendencias carismáticas donde se manifiestan mucho los dones. Y porque comúnmente suelen ser personas que se vuelcan más al Espíritu Santo, tienen más devoción al Espíritu Santo. Es gente que le ora más al Espíritu Santo, o sea, están igual, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los tres, el mismo Dios, distintas personas. Y antes en el credo más largo se decía que el Espíritu Santo recibe del Padre y del Hijo la misma adoración y gloria, así, que habló por los profetas. ¿Se acuerdan del antiguo credo más largo? Bueno, y el Espíritu Santo, depende de con qué persona de la Santísima Trinidad uno tenga más conexión. Hay gente que tiene más conexión con el Padre Eterno. Hay gente que tiene, como nosotros, más conexión con Jesús. Y este grupo de personas tienen más conexión con el Espíritu Santo. Porque se habla mucho del Espíritu Santo, se hace seminario del Espíritu Santo. Todo gira en torno a la presencia de Dios, Espíritu Santo. Por eso esos fenómenos se dan más en esos. Ahora quiero presentarles un poco en un breve momento, después vamos a hacer un trabajito en grupo, si les parece. Quiero presentarles los beneficios que la oración trae a nuestra salud mental. Voy a entrar un poco acá como psicólogo ya un poco. Dentro de las propuestas que yo suelo hacer a las personas que vienen a buscar ayuda, yo les presento un material sencillito, y dentro de ese material sencillo yo le digo, mira, esta es la hoja de ruta que yo te propongo. Este es el camino que yo quiero seguir contigo. Esta es la propuesta terapéutica que hago. Y dentro de esa propuesta yo le hablo mucho de la parte espiritual. Le digo que también la dimensión espiritual es muy importante. Y sobre todo cuando los que vienen, realmente el 99,9% que vienen a buscar ayuda son gente de fe y buscan también por lo menos una orientación espiritual en ese momento. Uno de los tantos beneficios de una vida de oración, una vida donde nos entreguemos también a Dios en la oración, es un beneficio mental y emocional. Si ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a tomar un texto bíblico antes de entrar un poco en el tema un poco más psicológico, ¿verdad? Tomen un poco la carta de Pablo a los cristianos de Filipo. Pablo a los cristianos de Filipo o Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Encontraron? Miren ahí qué interesante cuando ustedes... Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Me voy a basar primeramente en las Sagradas Escrituras y después les voy a dar un material donde ustedes puedan ver todas las investigaciones. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Encontraron? Filipenses, ¿alguien puede leer en voz alta para que podamos escuchar todos? Filipenses. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Qué lindo. Empieza el versículo, por lo menos en mi traducción, dice, no se angustien por nada, o no se preocupen por nada, no tengan ansiedad, en otras palabras, ¿eh?
Antes bien, dice, recurran a la oración. Y miren cuál es el efecto. A la oración, a las súplicas, súplicas, repetir, insistir, súplicas y acción de gracias, dice. Y la paz de Dios, qué interesante, que supera todo lo que podamos entender, custodiará nuestra mente y nuestro corazón. Dios no me promete sacar de las circunstancias adversas. Dios no me promete en este texto bíblico quitarme de las circunstancias adversas, pero sí me promete llenar mi corazón de paz, para que yo con esa paz en el corazón pueda enfrentar lo que tenga que enfrentar. Miren, dice, la paz custodiará vuestra mente y vuestro corazón. Ahora fíjense, vamos un poco a la, dejen ahí un ratito, podemos marcar y vayamos un poco al Antiguo Testamento, el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 30. Proverbios 14, versículo 30. Sí, versículo 30. Proverbios 14, versículo 30. Leo. Sí, señor, por favor. La paz del corazón fomenta la salud, pero la envidia corroe los huesos. Qué lindo. Palabra de Dios. Alabamos, Dios. Señor. La paz del corazón es salud para el cuerpo. Lo que hoy por hoy nadie duda de la relación directa entre cuerpo y mente. Eso del famoso mente sana en cuerpo sano, ya esto no era novedad para Dios. De hecho, que Dios nos creó. La paz del corazón. El corazón en el lenguaje bíblico no siempre es la sede de las emociones. Es también la sede de los pensamientos, de la conciencia, la motivación más profunda. Entonces, la paz de la mente, dice otra traducción, es salud para el cuerpo. Qué importante, ¿eh? Miren los beneficios que podemos nosotros encontrar en la oración. Las personas que llevan una vida de oración y tienen una práctica de oración, invierte tiempo en la oración. Este encuentro personal con Jesús todos los días, ¿verdad? Trae también muchos beneficios a la salud de mi mente y a la salud de mi cuerpo. Eso lo dice las Sagradas Escrituras. Miren, hoy por hoy hay tantas investigaciones en este campo. Muchísimas investigaciones sobre el cerebro de las personas que oran mucho, de las carmelitas, de mucha gente que tiene vida de oración, ¿verdad? Y las conclusiones que se sacan de estas investigaciones son muy, muy interesantes. Se sigue haciendo las investigaciones, ¿verdad? Entonces podemos decir que esto que el Señor nos invita a una intimidad profunda con Él no es solamente, o sea, no es ningún beneficio para Dios. Dios no necesita nada de mí, pero sí es un beneficio para mí. Es un beneficio para mi mente y un beneficio para mi cuerpo. Porque este encuentro con Dios produce inevitablemente esto que describe San Pablo, produce mucha paz. Y esa paz que produce es la que nos da la fuerza para batallar lo que tenés que batallar. Tal vez Dios no me quite la enfermedad. Tal vez Dios no me quite las situaciones adversas por las cuales yo puedo estar atravesando. Pero cuando voy a Dios a la oración, Dios me da la paz para que yo pueda enfrentar esa situación adversa con ese plus que solamente viene de Él. Yo creo que ya les conté en varias oportunidades, para los que suelen venir a los cursos que suelo en los días que me toca, algunas que otras veces he contado también. Les contaba yo que tengo una paciente que había perdido un hijo a los 2 años, hace un año y tanto que le perdió a su hijo de 2 años. Le murió en la pileta, se le cayó en la pileta, se le accidentó, ¿verdad? Hace poquito, hace unos meses atrás, perdió a su marido. Perdió a su hijito de 2 años y le perdió al marido, su único sostén, ¿verdad? Esta mujer tiene el dolor emocional o la tristeza propia de la pérdida. Pero como está tan agarrada de Dios, como está tan conectada con Dios, el Señor no le quita la tristeza, porque la tristeza es una reacción emocional normal ante la pérdida, pero le da tanta paz que ella siente que esa paz contiene su tristeza. Y yo comparo con otra paciente que no tiene nada que ver con Dios, no quiero ni saber nada de Dios, ¿verdad? Que también perdió un hijo, casi la misma circunstancia, pero que todavía no perdió el marido, no perdió, gracias a Dios, el marido sigue, pero a la pérdida del hijo, en la misma circunstancia, en accidente también, le llevó a una desesperación que hoy mismo todavía no sale ella de esa desesperación.
Sigue todavía con esa desesperación y no quiere saber nada de nadie, no quiere que nadie le hable ni de Dios, ni de psicología, ni nada. Dice ella, si me quieren hablar, me traen a mi hijo. Si me traen a mi hijo, le voy a escuchar. Imposible. La reacción es muy distinta de una mujer que también perdió un hijo, pero no quiere saber nada de Dios, no se agarra de Dios, por lo tanto casi no ora. La otra que sí perdió un hijo, a la par perdió también su compañero de camino, de que se agarra de Dios, y ella sí testifica esto que dice la palabra de Dios, y la paz de Dios que supera todo lo que puede entender nuestra mente y nuestro corazón, custodiará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ese es uno de los beneficios, de los tantos beneficios que nos trae también la oración, estos momentos de encuentro con Dios. Muy bien, vamos a un segundo momento en donde hay un corte, ¿sí? ¿O no? ¿Tenemos corte? Para después hacer el segundo momento. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y después del corte vamos a hacer un trabajo de grupo. ¿Puede ser? Vamos a trabajar en pequeños grupitos. Yo traje acá un material. José nos va a proyectar ¿cómo se llama? Un video sobre la oración y después ya hacemos un trabajo en grupo. ¿Está bien? ¿Puede ser? Antes de darle nuevamente la palabra a Ángel, quiero hacer dos comentarios. Eh, Después de la clase para el que las, las chicas, los jóvenes del grupo, es como lo hacen una vez, la adoración al Santísimo en la capilla de la empresa Casa Paraná. Hoy, a partir de las 5, una vez que termina acá, 5:45 creo que empezaría. Quiera, pueda participar también de eso. Y la segunda cuestión es, yo le he dado tarea en la clase anterior y voy a ir anotando esas tareas. No sé si Ángel también va a dar esas tareas porque queremos certificar al final del curso, así como en algunos diplomas. Y para eso les voy a pedir que vayan realizando esas tareas. En base a eso y a la participación en las clases es que vamos a otorgar al final los diplomas o el diploma. Bien, esas dos cosas. Si hay cualquier so- sobre el tema de los místicos, la vida de los místicos. Eh, Cualquier duda que tengan en los distintos temas, pueden preguntar personalmente a José, que es el que más o menos coordina todo y sabe todo cómo van los detalles de todo tipo de preguntas, ¿no? Lo único que no le pueden pedir es plata, el resto va todo bien. Bien, si me ayudan, por favor, a repartir este materialcito. ¿Puede ser? De ese material solamente vamos a tomar la parte de abajo, los obstáculos espirituales e interiores. En algún momento les puede servir este materialcito como para poder ir profundizando también, sobre todo en los obstáculos que encontramos a la hora de ponernos en oración o querer ponernos en oración, ¿verdad? Yo sé que a todos, de alguna manera, como decía la hermana, y me parece muy oportuno también, que Dios se manifiesta de distintas formas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos invita, Dios nos habla. La respuesta nuestra, lo que muchas veces es un poco más complicada, ¿verdad? Responderle un poco a Dios a todo eso que Él nos dice de distintas formas, a través de su palabra, a través de la conciencia, a través de ciertas mociones interiores, ¿verdad? Este material breve que tienen ahí, quiero quedarme solamente en los obstáculos espirituales e interiores, porque la siguiente charla, el siguiente curso que va a dar el de los santos, vamos a hablar sobre la noche oscura. Ustedes van a ver ahí en obstáculos espirituales e interiores, ¿verdad? En primer lugar, se presenta la asedia o pereza espiritual. Ahí ustedes tienen en qué consistiría esta asedia o pereza espiritual.
Se manifiesta, dice, como un descuido del corazón y una falta de vigilancia, llevando a la mediocridad y a la tibieza espiritual. Miren que tenemos un enemigo que tiene dos cuernos y una cola, dicen algunos. Un enemigo que no quiere que en ningún momento nosotros fortalezcamos nuestra relación con Dios. Por eso que cuando apenas decidimos fortalecer ese vínculo a través de la oración, el tentador también va a hacer lo suyo. Va a venir a pelear también para distraernos, inquietarnos, para que inclusive sintamos un montón de emociones que quieran desalentarnos a la hora de mantenernos firmes en ese encuentro con el Señor. Dice la sequedad, un estado donde el orante no siente consuelo ni gusto, lo que vamos a ver después con el profesor de los santos, la noche oscura. Un estado donde el orante no siente consuelo ni gusto en los pensamientos o sentimientos espirituales, lo que requiere perseverancia en la fe pura. Yo les comento que esto también habla San Ignacio de Loyola. Me tocó la gracia de hacer los ejercicios espirituales del mes de silencio. Y recuerdo que segunda semana de los ejercicios, donde ya era la semana de la iluminación, del discernimiento, el padre que me tocó, el padre Ramón Juste, empezó a decirnos cómo opera o cómo actúa el mal en esos casos concretos, cuando sobre todo nosotros estamos con el deseo de descubrir la voluntad de Dios, ¿no? Y me parecía así esos cuentitos interesantes en la previa, ¿verdad? Pero después cuando hice mi segunda semana de ejercicio espiritual, era eso de que no sentís nada, parece que estás de balde ahí, eso, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Él contaba de que varios ejercitantes a mitad de esa segunda semana tomaban su maneta y se iban. Porque era tanta la sequedad que uno experimenta cuando ya después de esa primera semana, que es la semana purgativa, en donde se habla mucho del amor de Dios y del pecado, a tal punto que el ejercitante termina la primera semana y tiene una gana de confesarse. Tiene esa gana de renunciar al pecado, de confesar tu pecado, de sentirte amado y mimado por Dios, porque toda esa primera semana de los ejercicios espirituales apunta a eso. Y un consuelo, una etapa de consolación espiritual, es un término que usa Ignacio de Loyola, en donde uno siente fervor, siente gusto por las cosas de Dios. Parece que todo te sale fácil. Un mínimo de pensamiento y ya gana de llevar el mundo por delante. Después viene la segunda semana, que es la semana de la iluminación, y en esa semana previa el sacerdote que dirige el ejercicio espiritual, en este caso era un sacerdote, nos hablaba de lo que íbamos a encontrar en esa segunda semana, ¿verdad? Y él contaba de que esa segunda semana muchos ejercitantes abandonaban el ejercicio espiritual. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, no podía entender porque yo estaba mirando la segunda semana desde la experiencia de mi primera semana, de una consolación espiritual, de ese fuego, de ese fervor, de esas ganas de seguir estando con el Señor, ¿verdad? Y la segunda semana, que es donde más se experimentaba la desolación espiritual, en donde el alma pierde gusto por las cosas de Dios, los pensamientos son más triviales, donde uno se cuestiona y dice, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Por ejemplo, a mí me pasó varias veces. Inclusive a la noche, a la madrugada, no podía dormir por ejemplo, de la angustia. Me acuerdo que me acostaba a un lado y terminaba despierto del otro lado, ¿verdad? De tanta inquietud que producía. Bueno, esto en un segundo momento, cuando tengamos la clase con De los Santos, vamos a hablar también de la noche del alma, ¿verdad? La noche oscura. La sequedad, dice, un estado donde el orante no siente consuelo ni gusto en los pensamientos o sentimientos espirituales, lo que requiere perseverancia en la fe pura. San Ignacio de Loyola, con respecto a la desolación espiritual, él decía que la desolación espiritual viene por dos motivos. Uno puede ser por negligencia propia, en donde yo descuido mi vida de oración, descuido esa intimidad con Jesús que yo estaba manteniendo un ritmo de ese encuentro con Él, descuido mi vida sacramental, descuido mi vida de oración, mi vida ascética, o sea, por descuido mío puede venir, decía él, la desolación espiritual, el perder gusto por las cosas de Dios, ¿verdad?
Pero también decía él que la desolación espiritual puede ser también permitida por Dios, para que el ejercitante o el cristiano que quiere entregarse a Dios no le siga a Jesús por los caramelitos que Jesús me da. Que yo no le sigo a Jesús por ese gusto que Él me da cuando estoy con Él, por ese aguapú, por esa alegría, por ese entusiasmo que me da las veces que yo me encuentro con Él. Entonces dice San Ignacio de Loyola que la desolación suele ser también permitida por Dios. Dios nos quita todo gusto en la oración para que nosotros podamos seguirle a Jesús por lo que Él es y no por lo que Él me da. Eso decía. Entonces, esa segunda semana de los ejercicios espirituales, esto que acá les habla de la sequedad, realmente uno experimenta en este tipo de experiencias. Después vemos sentimiento de indignidad, la culpa por el pecado no confesado. Miren, esto es tan cierto. Nosotros conocemos mucho también los textos del magisterio de la iglesia, ¿verdad? El pecado tiene un efecto directo sobre nuestra relación con Dios. Si tomamos ejemplos de la Biblia, vamos a tomar siempre nuestro parámetro las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Después podemos tener también nuestro amor y nuestro cariño por ciertos teólogos, ciertas teólogas, pero nuestro libro de cabecera debería ser siempre las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Podemos tomar esto que yo les digo no como una enseñanza mía, sino como una enseñanza oficial de la Iglesia. Pueden leer, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, podemos leer la Dei Verbum. La Dei Verbum es un tratado del Concilio Vaticano II sobre la palabra de Dios, en donde se invita, justamente la hermana decía, durante mucho tiempo la iglesia era muy clerical. Las Sagradas Escrituras era exclusiva, la lectura y la explicación era exclusiva del clero. Solamente el sacerdote podía leer las Sagradas Escrituras y el sacerdote podía explicar las Sagradas Escrituras. Y era en latín, se leía en latín y se explicaba después en el idioma vernáculo, en el idioma de cada cual, ¿verdad? A partir del Concilio Vaticano II hay un giro muy importante porque la palabra de Dios ya se le da al pueblo, ¿verdad? Es una expresión que también se condenó mucho tiempo sobre Martín Lutero. Martín Lutero fue el primero que hizo eso. Martín Lutero fue el primero que tradujo las Sagradas Escrituras en alemán y le entregó al pueblo. La palabra de Dios para el pueblo, ¿verdad? Y la iglesia toma algo de eso para también devolverle las Sagradas Escrituras al pueblo, pero con la diferencia de que Martín Lutero decía que la sola escritura, no existe tradición, no existe magisterio, todo lo que la palabra de Dios diga nomás es palabra mayor, no existe otro. Sin embargo, la Iglesia Católica también toma esto de Martín Lutero de devolver la palabra al pueblo, pero también con ¿cómo se llama? Lo propio de la Iglesia Católica, que las Sagradas Escrituras interpretadas desde el magisterio, desde la tradición y desde el magisterio. Entonces, qué importante tomar las Sagradas Escrituras. Bueno, volviendo a lo que les decía recién, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, entra el pecado en la vida del hombre. Y ustedes saben que Adán y Eva, dice las Sagradas Escrituras, vivían en una relación armoniosa antes del pecado original. Estaban desnudos, había una relación armoniosa entre Adán y Eva y Dios. Podíamos decir, se paseaban toda la noche, por la tardecita noche, por el jardín del Edén, ¿verdad? Sin embargo, cuando pecan, cuando ellos desobedecen a Dios, ¿verdad? Inmediatamente se esconden de Dios. Dios vuelve a pasar para encontrarse con ellos. Ustedes conocen el relato. Dios hace la pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice, escuchamos que venías y nos hemos escondido de ti. El pecado nos hace perder gusto por Dios, nos esconde de Dios. La gente que vive en el pecado, por ejemplo, se cuenta el milagro, el santo. Tengo un paciente dentro él es ateo, él no cree en Dios. Sí, dice que no cree, pero por ahí tiene su devoción a la Virgen. Una vida bastante desordenada. Obvio, no quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada de la palabra de Dios, porque encontrarse en esos lugares es encontrarse con su verdad, el pecador. Entonces él no quiere saber nada. La gente que vive en el pecado no quiere saber nada de Dios. No quiere leer la palabra de Dios, no quiere rezar, no se quiere ir a la iglesia. Quiere evitar esos lugares donde por ahí puede ser descubierto su pecado. Donde Dios a través de la palabra puede, por ejemplo, ¿cómo se llama? Denunciar su pecado. Entonces el pecado grave nos aleja de Dios y el pecado leve nos hace perder ese gusto por las cosas de Dios. Por eso que Juan Pablo II, en este documento tan lindo que yo más de una oportunidad le había leído, el Reconciliatio y Penitencia, así se llama el documento, sobre el sacramento de la reconciliación.
Y él decía, en uno de los artículos, en uno de los apartados, él decía que en el primer lugar donde se resiente el efecto del pecado y la falta de confesión frecuente, él decía, en el fervor espiritual y pastoral, tanto del sacerdote, del religioso, del laico que no se confiesa con frecuencia. El pecado tiene una incidencia directa en ese gusto por Dios. Cuando estamos en pecado, a lo mejor no en pecado grave, pero en pecado leve, ese pecado leve nos va perdiendo de a poquito, nos va haciendo perder ese gusto por las cosas de Dios, y muchas cosas de lo que hacemos con Dios probablemente son más por cumplir. Entonces miren qué importante también es en este caso concreto el reconocer el pecado, la reconciliación con Dios, para poder también entrar en esa gracia, en ese estado que nos pone más directamente en conexión con Dios. Sentir sentimiento de indignidad, dice, la culpa por el pecado no confesado o la sensación de no saber orar correctamente. Y en esto, por lo menos, no deberíamos preocuparnos demasiado, si es que otra vez tomamos como modelo la palabra de Dios. Si yo me digo a mí mismo, a mí misma, ni no sé lo que le voy a decir a Dios, no sé cómo empezar mi oración. Si tomamos las Sagradas Escrituras, específicamente la carta de Pablo a los romanos, si quieren, vean, Romanos capítulo 8, versículo 26. La carta de San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 8, versículo 26. El mismo Pablo, en este capítulo y en este versículo, describe la fragilidad humana. Dice Pablo, no sabemos qué pedir, no sabemos ni cómo orar. Eso no debería ser un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una asistencia especial, la asistencia del Espíritu Santo. Dice, no sabemos, a veces no sabemos qué pedir ni saber qué orar. Dice. Entonces dice, el Espíritu Santo viene a nuestro auxilio. O sea, nuestras limitaciones, nuestras debilidades no son un problema para Dios. Yo le soy honesto, ¿saben qué yo le digo a Dios? Yo le digo, Señor, seducime que vos. Atrapá mi mundo interior, porque Señor, si es por mí, yo no te voy a buscar. Mi naturaleza está más inclinada a la comodidad, a mirar un partido de fútbol, a perder tiempo en el celular. Entonces yo reconozco esa fragilidad delante de Dios y yo le pido la gracia. Fíjate Por si eso no cuando cambias en la de misa les pantalla en la decía yo al aplicación. principio, en cada momento de la consagración, mi Ahí en la primer pedido a aplicación Dios podés es elegir la la gracia cama y la de intimidad con Él. conferencista. ¿Ves? Quiero tener ese momento contigo, Jesús. Le Ah, digo, atrapá mi corazón, seducime, así le mira, hablo. Y mi experiencia personal, que no es igual a la de yo ustedes puedo seguramente, verla, Luis. pero sí les Fíjate puedo si no contar de cambias que de pantalla en hay la días en el aplicación. mismo Eso día es lo que o me en la cambia tanto. semana, hay días en que esa atracción por esto, el pecado original, tan igual que ustedes, no se va hacia Dios, se va más en contra de Dios. Entonces necesitamos del auxilio, necesitamos de la gracia. Entonces, qué importante es pedirle al Señor también la gracia de poder tener estos encuentros con Él y ir viendo cuáles son las dificultades que podamos tener para ese encuentro. Y si la dificultad pasa porque necesito confesarme, porque cada vez que voy a orar mi pecado me está haciendo barullo en mi mundo interno, entonces necesito la confesión, necesito la reconciliación con Dios para poder estar libre de esa acusación, de ese barullo, para poder entrar en la intimidad con Dios. Si de repente es, no sé qué decirle a Dios, no sé cómo hablarle a Dios, dice las Sagradas Escrituras que eso es un problema para nosotros, no un problema para Dios. Tenemos a alguien que nos puede auxiliar. Y ese que nos puede auxiliar es el Espíritu Santo. Entonces, qué importante es también familiarizarnos con el Espíritu Santo. Recién decía Selva, ¿dónde se da, en qué lugar y por qué se da en esos lugares estos dones de lengua, don de profecía, don de alabanza? En esos lugares donde la gente tiene más vuelco al Espíritu Santo. La gran mayoría de nosotros no tenemos mucha devoción al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recordamos cada Pentecostés. Le sacamos un poco así del nicho, por así decirlo, ¿eh? Le usamos y después ya no olvidamos otra vez de él, ¿verdad? Sin embargo, la Sagrada Escritura, hermanita. La casa País Bogado, donde Sí, tenemos nuestros encuentros. sí, sí, Esa es la espiritualidad del sí, sí, Espíritu sí, Santo. el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿A esto te referís? Sí. Entonces, qué importante es que también tengamos esa familiaridad con el Espíritu Santo. Yo no sé qué pedirle a Dios, no sé qué decirle, no sé qué orar. Miren, yo les voy a contar una experiencia muy personal. Hubo un tiempo en que estaba con un momento así de sequedad y yo sentía pedirle a Dios que me ayude, que me auxilie.
Y me acordé de este texto, 8:26 de Romano. ¿Y saben qué hice? Le pedí al Espíritu Santo, le dije, vení, conducí vos mi oración. De repente empecé a agradecer, no estaba en mis planes. Empecé a agradecerle a Dios, le agradecí por esto, le agradecí, se me iba el agradecimiento por la vida, Y después cuando terminó mi oración dije, espera un poco, en mi cabecita ando. Cuando yo iba a orar, yo no pensé agradecer, yo pensé pedir socorro. Ese era mi pensamiento. Pero como le pedí ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me emocionó a lo que Él quería que yo pida. Entonces, ¿ves? Para Dios no es un problema nuestra debilidad. Para nosotros sí. Pero para Dios, si nosotros reconocemos nuestra debilidad y le pedimos ayuda, entonces Dios viene a nuestro socorro. Basta que le reconozcamos que a mí me cuesta, que me enredo fácilmente, ¿verdad? Dios viene, nos ayuda inclusive también a ordenar nuestro tiempo para poder tener un tiempo de calidad con Dios, siempre y cuando realmente nosotros queramos. Profe, ¿querías preguntar algo? Sí. Sí. Una cuestión, una vez me acuerdo, Ángel, me dijiste, qué lindo que es esto de la oración en base a la luz, ¿no? Me decía, porque muchas veces me pasa que tengo alguna aridez, problema, y me voy y me pongo ahí en una actitud de oración y percibo que esa luz entra y que me ilumina mis noches, por decirlo. ¿Podés contarnos algo más, algunas experiencias de ese tipo? Sí, el texto que comúnmente uso como referencia cuando estoy así confuso, indeciso, cuando de repente de todas las cosas que pasan por mi cabeza, no sé qué cosa viene de Dios, por más buena que sean, es el Evangelio de Juan, capítulo 8, creo que versículo 12, donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en tinieblas. Entonces, esa palabra, yo soy la luz del mundo, a mí me llevó siempre a preguntarle a Jesús, me acerco a Él como luz y le digo, Señor, así le digo, ilumina mi mente, Señor. Disipá de mi mente todo lo que me confunde, todo lo que está creando perturbación en mi mundo psíquico. Mostrame, Jesús, lo que tengo que mejorar, lo que tengo que cambiar, lo que tengo que direccionar, pero sobre todo, iluminame y quita de mi mente todo pensamiento perturbador, todo pensamiento confuso. Es la oración que comúnmente le pido a Dios, a este Dios luz. Pero también le digo algo, que siempre que viene una persona a buscar ayuda, yo le oro también a Dios y diciendo, el Señor, a través de mí te pido que ilumines la mente y el corazón de ese hermano y esa hermana que va a venir. Y que seas vos, que a través de mí, iluminando su mente y su corazón, le ayudes a liberarse de todo pensamiento confuso, de todo pensamiento perturbador, que libere su corazón de toda emoción perturbadora, así le digo. Pero que primero ilumine su mente para que él se dé cuenta, gracias a vos, qué es lo que está perturbando su mundo psíquico. Y una vez que ilumine su mente, que tu presencia iluminadora quite de él, ¿verdad? Bueno, y eso también pido por mí y pido por la persona que viene a buscar ayuda. Esa es mi oración constante, sobre todo cuando estoy pasando por situaciones de cierta confusión, que comúnmente paso porque vienen montones de emociones en mi mente y en mi corazón y a veces no sé cuál concretamente es de Dios, ¿verdad? El profe, capítulo 12, capítulo 8, versículo 12, donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo. La segunda pregunta es, porque hablaste hace un rato acerca del demonio, que, que yo lo relaciono mucho con la palabra el tentador, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Cuáles son los síntomas que uno siente cuando el tentador está encima de uno? Pero yo le voy a seguir a San Ignacio de Loyola, porque aprendí mucho de él, ¿verdad? Todo lo que perturbe el mundo interno puede venir o del tentador o de la persona, de Dios no viene. El tentador, según en la carta del el Evangelio de Juan, dice, viene a robar, viene a quitar lo que es nuestra paz, todo lo que perturbe el mundo emocional, ¿verdad? Viene probablemente del tentador o de nosotros, no de Dios. ¿Por qué? De Dios viene del tentador, de Satanás, o de nosotros, de nuestra manera de pensar. Lo que viene de Dios, según dice los frutos, por los frutos. Jesús mismo dice, por los frutos se conoce un árbol. Lo que viene de Dios, según San Pablo, trae gozo, alegría, paz, mansedumbre y dominio propio.
lo que perturbe, por ejemplo, mi criterio de discernimiento. Le voy a poner así más en ejemplo que, por ejemplo, me dice una señora, yo licenciado le soñé a Dios, anoche le soñé a Dios. Me dice. Y yo le digo, y a ver, ¿cómo te sentiste al día siguiente? Y tuve una alegría, una paz. Todo ese día estaba llena de gozo en mi corazón. Ay, felicidades, le digo, dichosa tú que le soñaste a Dios. Pero cuando me dice, le soñé a Dios y después le digo, ¿y qué tal te sentiste al día siguiente? Y un poco perturbada. Me quedé preocupada. Le dije, ya no pienses en ese sueño, eso no vino de Dios. O vino de tu cabecita o vino del tentador, pero no vino de Dios. Lo que viene de Dios trae paz. Ahora bien, para nosotros que somos seguidores del Señor, cuando Satanás nos tienta, por ejemplo, el primer trabajo que hace es tentarnos hacia el pecado. Esa tentación al pecado para nosotros que tenemos un cierto fogueo, una cierta experiencia en lo que tiene que ver con el pecado y la gracia, con mucha facilidad podemos discernir que esa emoción, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo hacer, es del tentador y es hacia el pecado. Ahora bien, donde más se complica para nosotros, los que somos seguidores del Señor, es cuando Satanás se disfraza de ángel de luz. Así lo dice San Pablo en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice San Pablo que Satanás se disfraza de ángel de luz, pero hasta ahí llega. San Ignacio de Loyola, en los libros de los ejercicios espirituales y en la segunda semana, justamente se habla mucho de esta forma de cómo Satanás tienta. Ignacio de Loyola, en su manual del ejercicio, dice, una emoción que viene de Dios y que viene del ángel de luz. Satanás te emociona cosas buenas. Satanás puede poner en tu mente un pensamiento bueno y en tu corazón una emoción buena. Dios pone en tu mente un pensamiento bueno y en tu corazón una emoción buena. ¿Cuál es la diferencia? Lo que viene de Dios, dice San Ignacio de Loyola, en su origen es bueno, en su desarrollo bueno, su conclusión buena. Que trae gozo, alegría, paz. Lo que viene del ángel de luz, en su origen es bueno, en su desarrollo torcido, conclusión fatal, te roba la paz, la alegría. Ahora bien, dice él, y el ángel de luz le tienta al alma devota, dice Ignacio de Loyola, donde al alma más le gusta. Qué interesante. Yo me doy perfectamente cuenta cuando Satanás me tienta. A mí me encanta servir. Y cuando me llaman, Nina, de aquí, de allá, servicio aquí, y me está quitando mi domingo para mi señora, me está quitando domingos o días de oración, ahí ya paró la antena. ¿Por qué? Y porque Satanás lo que quiere es justamente llevarnos a fines perversos, por ejemplo. Yo decidí ayunar, una persona me dice, decidió ayunar. Satanás no pudo contra esa decisión, la persona decidió. Satanás se aparta porque ya tomaste la decisión. Te deja que veas los beneficios del ayuno. Y después viene y te dice, viste, vos un día nomás estás ayunando y qué bien te fue. ¿Por qué no ayunás 2 días más? Y yo en eso no puedo, no veo que venga del mal, venga del mal, para mí que viene de Dios, porque el ayuno me conecta más con Dios y así me lleva a que yo empiece a ayunar 1 día, 2 días, 3 días, 5 días y después va debilitando mi mente, mi corazón y ya me hace creer de que yo ya le veo a Dios y que ya empiezo a tener visiones. Me levanté a las 3 de la madrugada, el Señor me levantó a las 3 de la madrugada. Y después ya me levanto a las 3 todos los días, después ya no puedo más, al día siguiente no respondo en mi trabajo, al día siguiente tengo problemas en relación con mi esposo, con mis hijos, porque estoy alterada, estoy nerviosa, al día siguiente... El Señor me emocionó ayudarle a esa compañera de trabajo que su matrimonio está por tirarse al suelo y yo soy de iglesia, yo le quiero ayudar. Sí, está bien, pero vos no estás preparado para ayudar. Tenés que darle a parejas. Entonces yo asumo la responsabilidad porque siento en mi corazón que tengo que rescatar el matrimonio, ayudarle a esa chica que tiene problemas en su matrimonio. Va, me enganché con ella. Empezó en el espíritu, terminó la carne. ¿Y la emoción era mala? No, era buena. No todas las emociones buenas vienen de Dios. Por eso que el discernimiento es muy importante. Y entiéndeme qué importante, el discernimiento es muy importante con gente que realmente nos puede ayudar a discernir. Sí, señor. Tan grande es el peligro que los gobiernos, las sociedades se están dando cuenta, inclusive están queriendo limitar especialmente a los jóvenes de 16 años.
fuerzas del mal actúan en forma tan importante en una herramienta que puede ser muy útil, pero puede meter ahí su, Su cola. su granito, Sí, inclusive modificar hasta la conciencia, porque se sí, habló que sí. Dios te puede hablar sobre la conciencia, pero la conciencia también, es decir, ante una alta exposición a las redes sociales no sabemos desde dónde hay poderes que están manipulando y que están entrando en nuestro cerebro y nos Sí, señor. atrapan. Están preparados para ser adictivas y hacer de nosotros lo que quieren, ¿verdad? O Sí, sea, que cambiar. El primer síntoma es que dice que nuestras creencias a veces son anticuadas. tal cual. Entonces, es lo mismo que cuando cuando le dijo la serpiente, no, ese tema de la manzana, él no Sí, quiere nomás que coma, porque después si vos ves, pues ya vas a saber todo lo que es bueno y malo. el bien y el mal. Pero más o menos en nuestra expresión actual, las redes sociales se presentan muy vanguardistas, Tal cual. muy modernas, pero que no sabemos qué hay detrás. Es adictivo y atrapante. Sí, sí. Por suerte ahora ya hay conciencia y se va a prohibir ¿cómo es que se llama? Mentalidades medio flojitas de 16 años que ahí pueden hacer cualquier cosa. Si sobre nosotros puede hacer, ¿qué será con nuestros hijos y eso? Sí, Y sí, tal nuestros cual. nietos? Digo nomás, esa, No, y el tentador puede encontrar puertas abiertas por todas partes. De hecho, que una de sus estrategias, por ejemplo, también es aprovechar nuestras zonas vulnerables. Justamente Ignacio Loyola describe una acción de Satanás como un bandido que quiere tomar, dice él, una fortaleza. Y no va a ir a atacar por donde la fortaleza está fuerte, dice. Va a ir a ver donde esa fortaleza tiene una fisura. Satanás no te va a atacar por donde vos sos fuerte. Por ejemplo, si yo soy una persona honesta, a mí no me va a atacar por la plata. Pero si soy débil en la lujuria, en la sensualidad, puede que yo sea fuerte en la virtud de la castidad, sea fuerte en la virtud de la, ¿cómo se llama?, de la honestidad, pero qué sé yo, mi debilidad sea el chisme. Parece lo que ahí a propósito viene y te pone a alguien enfrente para que te estire la lengua, ¿verdad? Satanás nos ataca donde somos más vulnerables, por eso es que es importante el autoconocimiento, el conocerse, el saber cuáles son tus motivaciones, tus inclinaciones más profundas, ¿verdad? Y realmente, según las Sagradas Escrituras, es uno de nuestros enemigos. El primer enemigo es la concupiscencia de nuestra carne. Nosotros no luchamos solamente contra la concupiscencia de nuestra carne, luchamos contra la concupiscencia, contra el mundo y contra el mal. Y el que está realmente pendiente a que nosotros no crezcamos en nuestra vida espiritual, yo nunca me voy a olvidar de la imagen de un sacerdote en un retiro del cual yo participé porque me pareció tan interesante. Él decía, volviendo al del que estamos hablando, decía él, Satanás es un tipo que se está pantallando y se fuma pantalla, está tranquilo, mientras vos vivas la tibieza. Dale. Pero apenas escucha que vos querés cambiar tu vida, querés acercarte más a Jesús, querés ser una persona más entregada, así lo golpeó la mesa. Ahí se parece, esto no me conviene. Mientras yo viva la tibieza, no salga de esa tibieza, dice Satanás, tranquilo. Pero apenas decido fortalecer mi vida de oración, prueben nomás. Parece lo que a propósito en ese momento te acordás de las cosas que tenés que hacer. Te enredás para rezar. No hay luego casi tiempo. Que te suena tu celular. Que no dormiste bien. No te podés concentrar. O sea, empiezan a aparecer las dificultades para que yo no me ejercite en la vida de la oración. Para que yo no me ejercite en la virtud. O sea, el tentador pone obstáculos para cuando yo decido mejorar mi vida. Yo le conozco a gente que empieza a pensar de que no es necesario confesarse. ¿Que por qué tiene que confesarse con un pecador tan igual que él? Así te dice, así me dice, ¿verdad? Pero después veo cómo Satanás, una vez que ya él venció ese argumento que el mal pone en su mente, ya una vez que decide confesarse, empieza a tener dificultades de otra forma, ¿verdad? No tanto en el argumento, de por qué tengo que confesarme con un pecador igual que yo. Superó eso. Segundo obstáculo, empieza a no encontrar dónde confesarse. Y una vez que encuentra dónde confesarse, se pone en la fila para confesarse, justo se levantó el cura y se fue. Y le desalienta. Entonces, busca formas de cómo quitarnos de los espacios donde Dios va a obrar en nuestro corazón. Por eso, inclusive,
Ustedes no piensen que estos cursos de formación son netamente invenciones del licenciado de los Santos y mía. Dios quiere que sus hijos se formen. Dios quiere que nosotros tengamos formación. Y no se asusten si de repente en los días de formación, esos días parece que más complicaciones tienen para venir. Y claro, cuanto más, no sé si la palabra es acertada, pero cuanto menos conocimiento, un poco más ignorantes somos, más posibilidades tiene también el tentador de jugar con nosotros. Esa luz que hablaba de los santos y la que yo hablo, viene a través de la formación también. En la medida que nosotros nos formemos, vamos iluminando también nuestra mente y le vamos cerrando posibilidad al tentador que nos pueda asediar, ¿verdad? Bueno, yo sé que después tenemos, ya está por terminar, tenemos la adoración al Santísimo. Quiero que tomen solamente un versículo de la Biblia, por favor. Fíjense el Evangelio de Juan que vamos a tener mañana, capítulo 11. Y esta palabra, este versículo, para todos los que van a ir, yo tengo otro compromiso de aquí, por eso nomás no voy tampoco, pero sí todos los días tengo mi adoración al Santísimo. Eso sí, todos los días estoy ahí con Jesús, Eucaristía. Fíjense el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 28. Esta palabra que le dirige Marta a María es la palabra que Dios te dirige hoy a través de Marta. Esa María sos vos. Juan capítulo 11, versículo 28. Solamente ese versículo, interesantísimo, pero me encanta. Yo suelo repetirle a las personas para animarles a acercarse a Jesús de Eucaristía. ¿Encontraron? ¿Qué dice? Juan capítulo 11, versículo 28. Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María Sí, solamente ese versículo, 28. y te llama. El Ahí, maestro está aquí y te sí, llama. y te llama. Qué lindo. El Palabra, maestro está aquí y te llama. palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces yo te invito a que pongas tu nombre. Fue Marta la que le dijo a María, María, el maestro está aquí y te llama. Pone tu nombre. El maestro está aquí y te llama. Qué lindo. Si está dentro de tus posibilidades, porque está dentro de tu tiempo, poder irte al momento de adoración es ir a encontrarte con Jesús resucitado hoy. Qué lindo. Este Jesús que nos redimió, este Jesús que es nuestro Señor, nuestro Salvador, quiere tener esa intimidad con sus redimidos. Él nos espera en la Eucaristía, el mejor lugar para hacer nuestras oraciones. Y si se puede, yo le invito a las personas que vienen a buscar ayuda psicológica y espiritual a la vez, les suelo invitar mucho también a la Eucaristía diaria. Yo le doy gracias a Dios por haberme dado la posibilidad de participar diariamente en la Eucaristía. 28 días de Eucaristía de seguida, ya le conté mi experiencia de hace muchos años, 5 años, creo que 4 a 5 años de un conflicto familiar, ¿verdad? Que yo no podía solucionar, aunque yo tenía muy buena acogida en mi familia, ocupaba un lugar prestigioso dentro de mi familia. Con la formación que yo tenía, una vez a la semana nos encontrábamos a hacer mediación de conflictos, rezábamos, tratábamos de solucionar el problema. 4 años que me desgastó. Hasta que un día me fui y me confesé porque ya no quería saber más nada. Y el sacerdote ancianito me dice, entregale a Jesús en la Eucaristía. Vete a la misa todos los días, pide por él, pide por tu familia. Y desde aquel entonces empecé mi misa, empecé el primer día, segundo día, todos los días en el momento de la consagración, cuando el sacerdote repite las palabras y los gestos de Jesús en la última cena, se hace presente el sacrificio de Jesús. Entonces ahí me arrodillaba y le decía al Padre, Padre amado, por el sacrificio de tu Hijo Jesús que se está haciendo presente sobre ese altar, no por mis méritos, Papito Dios, porque yo no lo tengo, por el sacrificio de tu Hijo, por su entrega, por su sangre derramada. Te pido por la salud física y espiritual de mi familia. Eso yo le pedí a Dios. 28 días fue suficiente para que Dios me muestre lo que yo no pude hacer en 4 años. En 28 días Dios lo hizo. Mi mamá me llama,
Me cuenta que se reconcilió mi papá con mi hermano que era medio ateo, me llamó y me dijo que se quería confesar, que rezaba rosario con mi mamá. Lo que yo no pude hacer en 4 años, el Señor me mostró lo que era capaz de hacer en 28 días. Si tenemos la gracia de poder participar más frecuentemente en la Eucaristía, qué bendito sería. Amén. Bueno, ya terminando la hora, vamos a hacer una oración. ¿Está bien? ¿Hacemos una oración o querés decir algo? Sí, sí. Bueno. Así como estamos, les invito a hacer una oración al Señor en este momento, mi hermano, mi hermana en la fe. Quiero invitarte a ser agradecido con Dios. Yo sé que seguramente hay cosas que querés pedirle a Dios, algunas cosas que necesitamos, y está muy bien que lo hagamos. Pero en este momento yo te invito a ser agradecido. Quiero invitarte a agradecer al Señor por darte la gracia, por darnos la gracia de estos momentos de formación. Esto Dios quiere también para nosotros. Dios quiere que sus hijos se formen, que sus hijos reciban luz, que sus hijos sean luz, porque si yo me formo y estoy bien formado, formada, yo le puedo ayudar a tantas otras personas que no tienen esa oportunidad. Por eso, esa luz que nos da el Señor a través de la formación para que nosotros seamos luz, también para la mente y la vida de otras personas. Por eso te invito a ser agradecido con Dios, te invito a decirle al Señor gracias, gracias por este espacio. Gracias por este momento y estos momentos de formación, porque esto va a seguir. Darle gracias al Señor por darnos la oportunidad de formar parte de una comunidad, de un grupo de hermanos. Darle gracias a Dios por este carisma, el carisma del Tabor. Darle gracias a Dios por todo lo bello y lo bueno que Él hace en nuestra vida, por todo lo bueno y lo bello que Él también va a hacer. Creemos en que Él quiere lo mejor para nosotros, por eso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque escuchas nuestras oraciones, porque respondes a nuestros pedidos. Te damos gracias, Señor, porque nos fortaleces en medio de las batallas. Te damos gracias, Señor, por todo y cada una de las cosas que vos nos das. Gracias por el trabajo, por el pan de cada día, por la salud, por la familia, por el techo. Gracias, Señor. Gracias por todo y gracias, Señor, por todo lo que vas a seguir dándonos en nuestra vida. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Este es el momento del aplauso, ¿eh? Muy bien. Gracias, de verdad. Quería